En la década de 1970, Estados Unidos estaba sumido en un clima de libertad caótica. Carreteras infinitas, jóvenes aventureros, autopistas por todas partes. Un país enorme con la ilusión de que la gente era más buena que mala y la apariencia de que los peligros eran simples leyendas urbanas. Pero el 19 de mayo de 1977, una joven de 20 años llamada Colleen Stan descubrió la verdad más cruel, que la monstruosidad humana no necesita la oscuridad de la noche para manifestarse. A veces aparece a plena luz del día, disfrazada de familia perfecta, con una esposa al volante y un bebé en brazos. Ese día, Colleen aceptó un aventón, un gesto cotidiano, casi inocente, y ese pequeño gesto definió 7 años de cautiverio, más de 2.500 días sin libertad y un método de sometimiento tan extremo que los investigadores lo describieron como un sistema de control psicológico que ni siquiera las prisiones conocían. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete y deja tu me gusta, porque este caso es profundo, oscuro y está contado con el mayor respeto hacia la víctima y la verdad histórica. Iniciemos. Colleen Stan era una joven común con sueños modestos. Vivía en Oregon, tenía amigos, trabajaba y buscaba experiencias nuevas. El plan del día era simple: viajar hasta California para sorprender a una amiga por sus cumpleaños. Para ella, hacer autostop no era peligroso, era normal. Lo había hecho muchas veces sin problemas. Aquel día rechazó varios autos, no porque parecían peligrosos, sino porque algo no le daba buena espina. Pero cuando vio un automóvil azul con una pareja joven y un bebé en el asiento trasero, sintió tranquilidad inmediata. Una familia, un ambiente seguro, o eso creyó. Colleen se subió al coche. A su derecha, Janice Hooker, la esposa, y al volante, Cameron Hooker, un hombre de 23 años de mirada fija, casi inexpresiva. Todo parecía normal hasta que dejaron la carretera principal. Antes de entender lo que ocurrió con Colleen, es necesario entender al hombre que la secuestró y a la mujer que permitió todo. Cameron Hooker era un individuo obsesionado con la dominación. Desde adolescente fantaseaba con secuestrar mujeres, torturarlas y moldearlas a su gusto. Era tímido, retraído, pero escondía una necesidad enfermiza de poder. Cuando conoció a Janice, una mujer vulnerable con baja autoestima, encontró el complemento ideal para su fantasía. Alguien que aceptaría el abuso a cambio de recibir migajas de cariño. Cameron sometió a Janice desde el principio. Ella era víctima, cómplice y pieza fundamental del sistema de manipulación. Con ella practicaba castigos, colgamientos y otras cosas más. Y cuando se cansó de usarla como objeto, decidió que era momento de buscar a una mujer real para convertirla en esclava. Años antes del secuestro de Colleen, Cameron ya había construido una estructura de madera que llamaba The Head Box, una caja pesada diseñada para aislar completamente a su futura víctima. Para él, secuestrar a una mujer no era un impulso, era un proyecto. Mientras Colleen hablaba de cosas triviales en el auto, Cameron manejaba en silencio, observando por el retrovisor cada movimiento de su futura víctima. Tomó un desvío hacia una zona boscosa. El ambiente cambió. La carretera se volvió más estrecha, los árboles más densos, los sonidos más silenciosos. Colleen empezó a sentirse incómoda.
pero antes de que pudiera decir algo, Cameron detuvo el auto. Fue entonces cuando sacó la Headbox, una caja de madera reforzada con tornillos, aislamiento y acolchado interno. Pesaba, agobiante, diseñada para que la víctima solo escuchara su respiración. Colin no tuvo tiempo de gritar. Cameron la tomó por el cabello, la tiró contra el asiento trasero y le encajó la caja sobre su cabeza. Obscuridad absoluta, ningún sonido, ningún olor. Solo la sensación de que el aire se volvía más espeso por segundo. Janice, su esposa, estaba presente. Miró la escena con mezcla de miedo, resignación y aceptación. Nada en ella sugería sorpresa. Para Janice, esto no era nuevo. Para Colin, era el comienzo del infierno. El viaje hasta la casa de los Hooker duró horas. Colin permaneció tirada en el auto, inmóvil por el peso de la caja. Sin saberlo, en ese trayecto se rompieron 3 pilares fundamentales de su identidad. La orientación, no sabía dónde estaba. Tiempo, no sabía cuánto había pasado. Y autonomía, no podía mover ni la cabeza. Este es un detalle clave. Cameron no solo quería un cuerpo, quería destruir la percepción de la realidad de Colin. Cuando llegaron a la casa, la bajaron del auto, la arrastraron hacia el sótano y la ataron de pies y manos. Ahí Cameron la sometió a castigos físicos y psicológicos que la dejarían demasiado aterrada para resistirse. Y después apareció la caja grande. La caja donde pasaría casi la totalidad de los próximos 7 años. La caja donde Colin vivía era de madera gruesa, sin ventilación adecuada. Medía aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho y altura. Ella tenía que entrar encogida, como si fuera una pertenencia guardada en un almacén. El calor dentro era sofocante. La falta de aire producía un sonido característico al respirar, un jadeo lento, casi doloroso. El silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Pasaba ahí 18 a 23 horas diarias, sin luz, sin movimiento, sin esperanza. Este encierro prolongado provoca efectos psicológicos producidos, tales como desorientación, pérdida del sentido del tiempo, debilitamiento muscular, pensamientos obsesivos y dependencia emocional del captor. Y Cameron conocía perfectamente estos efectos, pues los había estudiado. Para él, cada minuto dentro de la caja era parte de su plan. Con Colin debilitada física y mentalmente, Cameron aplicó la pieza final de su sistema, la mentira perfecta. Le dijo que él pertenecía a una organización secreta llamada The Company, que manejaba mujeres esclavizadas, vigilaba a sus familias y castigaba cualquier intento de escape. Le mostró documentos falsos, le habló de otras víctimas asesinadas por desobedecer, le describió cómo podrían torturar a su familia. Para Colin, debilitada y aislada, fue imposible distinguir la realidad de ficción. Creyó cada palabra y durante años, por miedo, se comportó como Cameron quería. Ese es uno de los puntos más estudiados del caso, la capacidad de manipulación psicológica extrema cuando una víctima ha perdido control sensorial y emocional. Años después, Cameron llegó a permitir que Colin saliera de la caja en ocasiones para cocinar, para limpiar, para trabajar en el jardín o para mantener la casa. Incluso llegó a permitirle una visita a su familia. Esa escena es famosa. Colin aparece en una fotografía familiar, sentada junto a su hermana, sonriendo.
Nadie imaginaba que esa sonrisa pertenece a una mujer que esa misma noche regresará voluntariamente a su cautiverio por miedo a que maten a los suyos. Este es el nivel de control al que Cameron aspiraba. Obediencia total sin necesidad de cadenas. Y lo peor de todo es que lo logró. A medida que pasaban los años, Janice comenzó a quebrarse emocionalmente. Vivir con una esclava sexual en casa, mientras ella misma era víctima de Cameron, la llevó al límite. El matrimonio se deterioró, los hijos crecían. El secreto era demasiado grande. Finalmente, Janice logró hacer algo que cambiaría la historia. Buscó ayuda de un pastor local y confesó todo. El pastor le dijo una frase que, según ella, nunca olvidó. Esto no es voluntad de Dios, esto es un crimen. Finalmente, Janice llamó a la policía. Colleen fue encontrada viva, deshidratada, frágil, pero viva. Cuando los agentes escucharon su testimonio, no podían creerlo. 7 años de cautiverio, aislada, manipulada y convertida en propiedad. El caso fue tan complejo que expertos en trauma tuvieron que asesorar al jurado para entender el nivel de control psicológico ejercido. Cameron Hooker fue sentenciado a 104 años de prisión. Janice testificó a cambio de inmunidad. Contra todo pronóstico, Colleen no quedó destruida. Se casó, tuvo una hija y trabajó como consejera en servicios para mujeres víctimas. Y sobre todo reconstruyó su identidad, su voz. Colleen es un ejemplo vivo de cómo la resistencia humana puede sobrevivir incluso en los escenarios más atroces. La historia de Colleen Stan es un testimonio a la supervivencia, a la resistencia y a la oscuridad que puede esconderse detrás de rostros aparentemente comunes. Gracias por ver este video. Si quieres más contenido como este, suscríbete y deja tu me gusta y comenta qué caso te gustaría que contemos en el próximo video. Esto es Lo Profundo de lo Cierto.